Bueno, muy buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Vengo a exponer sobre la superficie libre en un fluido. Entonces, sabemos muy bien que los fluidos son transportados de un lugar a otro. Ustedes se usan a través de estructuras de conducción naturales o artificiales, distinguiéndose de los conductos cerrados y de los abiertos. Entonces, el flujo en el canal de un conducto cerrado es porque tiene una superficie libre en contacto con el aire. Este se le denomina con flujo o una superficie libre. En este sentido, se distingue el flujo de presión en la que ocurre usualmente por las tuberías, pues ya que en este sentido, los canales son superficies donde el agua circula debido a la acción de su propio peso, sin estar sometidas a más presión que la atmosférica. Es decir, la superficie libre del líquido está en contacto con la atmósfera. Entonces nosotros tenemos tipos de secciones de un canal. Tenemos el canal trapezoidal, tenemos el canal rectangular, el canal circular y el canal semicircular. El canal trapezoidal es aquel tipo de canal que es utilizado debido a la facilidad de su construcción, ya sean en canales sin revestimiento, donde es obligatorio como los revestidos. También tenemos el canal de forma rectangular. Esta sección rectangular le puede considerar como una variante del canal de forma trapezoidal. Tenemos el canal circular, y este es un tipo de canal que es el más usado, el más común en las redes del alcantarillado, en conductos subterráneos y túneles. Este se puede desplazar por efecto de una presión, y el canal circular por acción de la gravedad. Tenemos ya por último el semicircular. Este es el que posee mayor eficiencia en hidráulica. También tenemos la caracterización de un fluido en superficie libre. Entonces tenemos flujo laminar y flujo turbulento. ¿Por qué? Porque estas fuerzas determinantes son estados del flujo en un canal, ya que son las fuerzas de la gravedad, los refuerzos cortantes producidos por la viscosidad, y por último las fuerzas de inercia. Estos factores caracterizan el laminar y el turbulento, que dice que el número de Reynolds, que establece la relación que existe entre las fuerzas de inercia a la fuerza de rozamiento producida por la viscosidad. Y tenemos una fórmula, el cual dice que P es la velocidad, L es la dimensión literal, pero L el radio hidráulico. A, viscosidad cinética. Tenemos las curvas de remanso. Ahí podemos evidenciar un pequeño ejemplo de cómo son. Estas se conocen como curvas de remanso o ejes hidráulicos a los perfiles longitudinales que quieren la superficie libre de un líquido en un canal cuando se efectúa un escurrimiento bajo las condiciones del flujo gradualmente variadas. La forma depende de las condiciones del tirante y pendientes que traiga en cada caso. Las curvas de remanso actúan diferentes en tipos de variantes, las cuales tenemos tipos de pendiente de fondo. Tenemos pendiente suave, que quiere decir que para las condiciones hidráulicas U y la característica del canal dadas generan un tirante normal mayor al crítico. Tenemos pendiente crítica, que es la fórmula, que es aquella pendiente de fondo en el que el tirante normal es igual al tirante crítico. Tenemos también pendiente fuerte o crítica, que es aquella que se produce un tirante normal menor que el crítico. Se le conoce como curva S. Las corrientes naturales de pendiente fuerte, en las que existen resaltos o otras irregularidades, que son llamadas torrentes. También tenemos pendientes horizontales, que es como la consecuencia del tirante normal y se hace infinito, es decir, por fórmula Riemann. Es como la que podemos evidenciar. Y la pendiente adversa, ¿qué quiere decir? Que es aquella la cual un líquido trabaja en contra de la gravedad, y ya que en el fondo del canal, en comparación de un plano horizontal, aumenta el sentido del flujo, es decir, que la pendiente negativa del tirante es normal. Muchísimas gracias. El número de Reynolds es un número adimensional utilizado en diseño de reactores de transporte para caracterizar el movimiento de un fluido. Su valor indica si el flujo sigue un modelo laminar, de transición o turbulento. ¿Cómo se calcula? Pues sabemos que se necesita de una fórmula, la cual es el número de Reynolds, que es igual a las fuerzas inerciales sobre
las fuerzas viscosas. Entonces el número de Reynolds es igual a la velocidad por el radio sobre la viscosidad cinemática. Una vez teniendo su fórmula y realizarla, ya se permite diferenciar la condición del flujo. ¿Qué quiere decir esto? Si el flujo es laminar, va de 0 a 2000. Si es de transición, va de 2000 a 4000. Y si es turbulento, es igual o mayor a 4000. Para explicar las pérdidas por fricción y accesorios en una tubería, se trae a colisión el laboratorio de fricción de fluidos realizado el pasado 30 de octubre en la excepcional. Acá se utilizó el equipo H408 y se tuvo en cuenta la ecuación despejada de Bernoulli en el caso de la pérdida por accesorio. En el caso de la pérdida por fricción se tuvo en cuenta ya la ecuación de Darcy y se relacionaron variables como presión, altura, diámetro de tubería, velocidad del fluido, que pasó a través del sistema de paralelo de tuberías lisas. En este caso utilizamos la línea del sur, que es acero y PVC, con el fin de determinar y comparar las pérdidas en los puntos de referencias que nos dieron. Bueno, entonces tanto en sistemas de agua como en sistemas de otro tipo de fluido, el fluido pierde energía por el rozamiento continuo con la tubería y por la fricción que ocurre en el paso ya sea accesorios o dispositivos. Estos van a ser vistos en el flujo por obstáculos y puede ser tanto la tubería propia como válvulas, derivaciones, los codos, los manguitos, estrechamientos, expansión súbita, los cambios de dirección, etc. Entonces, pues nos referimos a un obstáculo o a todo aquello que va a modificar esa energía del flujo. Entonces, en cuanto a la ecuación de Darcy, es una ecuación fenomenológica que relaciona la pérdida de carga principal y la pérdida de presión, debido a la fricción que se va a tener el fluido a lo largo de la longitud que está determinada de la tubería, tanto la velocidad. En cuanto a la metodología, inicialmente se encendió y calibró el banco hidráulico, que se nos permitió determinar el tiempo de recolección de cierto volumen de fluido y se determinó durante 2 tomas de canales. Después el caudal pasa del banco hidráulico al equipo H408. Este es un equipo que nos permite investigar cómo es su flujo y cómo va a ser la pérdida en tuberías en los codos y válvulas que tiene. Este tiene circuitos codificados de colores y cada uno está equipado tanto por una válvula de control y una selección de tuberías, accesorios. En cuanto a los resultados, se tuvieron en cuenta 4 puntos, el 20 y 21, 13 y 23, para calcular su pérdida tras todo su recorrido. Se debe tener en cuenta que el agua estaba a una temperatura de 25 grados Celsius y estaba circulando por el tubo liso azul, el cual tiene 26.2 milímetros de diámetro externo y 0.0262 metros de diámetro interno. Posteriormente se inició con las ecuaciones. Tenemos la ecuación para saber las presiones, el caudal, la altura y la velocidad con la que iba el fluido. Después de eso se determinó la pérdida por fricción. Tenemos el número de Reynolds, el cual es un número turbulento y por ende se requirió su factor de fricción mediante el diagrama de Modi. ¿Sí? Y posteriormente con la ecuación de Darcy se obtuvo la pérdida que fue en 0,00251. Para luego aplicar la ecuación de Bernoulli y saber cuál fue la diferencia de las presiones tanto en el punto 20 como en el punto 21. Para el punto 3 y 23 se realizaron las mismas ecuaciones, pero acá ya se tuvo en cuenta, una vez haber hecho la pérdida por fricción, la pérdida por accesorios, en este caso de codos, y cuál fue esa diferencia. Por último, se hizo sumatoria de pérdidas teniendo en cuenta la cantidad de codos y accesorios y la ecuación de Bernoulli. En conclusión del tema, tenemos que durante el recorrido de un fluido a través de una tubería se pueden presentar pérdida de energía, ya sea por el material o puede sufrir alteraciones del curso. Esto con factores como la gravedad, el material de las tuberías, una expansión o disminución del diámetro. Esto puede influir en las pérdidas de energía durante todo su recorrido. Acá hay que tener en cuenta que esas afectaciones y esos cambios de presiones también se pueden generar gracias a los cambios de altura, anchura
y va a repercutir en los cambios de velocidad. Bueno, para entrar un poco en contexto, vamos a hablar acerca de la energía potencial que tiene el agua. Esta es aquella que está almacenada en un cuerpo de agua y que se transforma en energía cinética cuando esta comienza a fluir, en este caso por medio o dentro de las tuberías. Ya para enfocarnos un poco y hablar acerca de el sistema de tuberías en serie, tenemos que este está formado por un conjunto de tuberías conectadas, una a continuación de la otra, y estas conducen en el mismo caudal. Las tuberías pueden o no tener diferentes secciones transversales también. Para un sistema general de tuberías se tiene que el caudal tiene que ser el mismo en todas las tuberías por medio de la ecuación de la continuidad. Y también se tiene en cuenta la pérdida de carga total del sistema, al igual de la suma de las pérdidas de carga en cada una de estas tuberías. Según la gráfica podemos observar donde HFI y HM y son las pérdidas primarias y secundarias en cada una de las tuberías del sistema. Entonces se entiende por pérdida de carga primaria a la energía necesaria que se debe aplicar a un flujo circulante en la tubería para vender la fricción de las paredes internas de esta misma. Esta pérdida es directamente proporcional al caudal que circula por la tubería e inversamente proporcional al diámetro de la tubería. Y ya para hablar un poco más, se entiende por pérdida de carga secundaria o pérdida de carga local a toda la energía necesaria que se va a aplicar a un fluido circulante en el accesorio para vencer la fricción de las paredes internas de este mismo, el cual interrumpe la continuidad de la tubería. Y en este caso es cuando podemos observar diferentes accesorios dentro de las tuberías, como codos, válvulas, llaves, bombas, cuplas, y eso también influye mucho en las pérdidas de fricción. Los flujos en canales abiertos se clasifican dependiendo a la variación de la profundidad del flujo en relación con su trayectoria de superficie libre en dirección vertical. De esta manera, un flujo se identifica como uniforme cuando la profundidad de este en relación a la velocidad promedio se mantiene de manera constante. Esto es visto generalmente en canales largos y rectos con una pendiente. Por el contrario, la presencia de una obstrucción en el canal, como una compuerta o un cambio en la pendiente, ocasiona que la profundidad del flujo cambie, convirtiendo en flujo no uniforme o variado. En la imagen se puede apreciar el comportamiento de otros tipos de flujos variados, como el de la variación gradual, donde la profundidad del flujo cambia gradualmente en una distancia larga a lo extenso del canal. Otro es el flujo de variación rápida, donde la profundidad del flujo cambia considerablemente sobre una distancia relativamente corta en la dirección del flujo, como el paso del flujo de agua sobre las cascadas o caídas. El número de Froude es un número adimensional que relaciona el efecto de las fuerzas de inercia y las fuerzas de gravedad que actúan sobre un fluido. Este se representa en la siguiente ecuación. Para el caso de canales abiertos, el número de Froude nos informa del estado de flujo hidráulico, donde según la ecuación, la V es la velocidad promedio del caudal, la G la aceleración gravitacional y la Y la profundidad crítica. A partir de esto, el flujo se clasifica como flujo subcrítico o tranquilo cuando el número de Froude es menor que 1. Flujo crítico cuando es igual a 1 y flujo supercrítico o rápido cuando es mayor que 1. Como se dijo anteriormente, el flujo se mantiene uniforme siempre que la pendiente, la sección transversal y la rugosidad del canal no tengan ningún cambio. Asimismo, con la presencia de una obstrucción en el canal, como una compuerta o un cambio de pendiente o de sección transversal, ocasiona que la profundidad del flujo cambie y en consecuencia el flujo se convierte en variado o no uniforme. Estos flujos variados son comunes en canales naturales o hechos por el hombre, como son los ríos, los sistemas de irrigación, los canales de desagüe. El flujo variado se llama flujo de variación rápida.
Esto ocurre cuando la profundidad del flujo cambia considerablemente sobre una distancia relativamente corta en la dirección del flujo, como el paso del flujo a través de una compuerta abierta o sobre las cascadas o las caídas. También existe el flujo de variación gradual, que es cuando la profundidad del flujo cambia gradualmente en una distancia larga a lo extenso del canal. La fórmula de Manning permite el cálculo de la velocidad del agua en canales abiertos y tuberías. Esta fue propuesta por el ingeniero irlandés Robert Manning en 1889. El mayor inconveniente en la aplicación de esta ecuación es el coeficiente de rugosidad, el cual no tiene un valor específico por todos los factores que pueden afectar la superficie del canal. En esto puede influir la rugosidad, la irregularidad del canal, el alineamiento, si presenta vegetación, obstrucción, el nivel, la forma, el tamaño del caudal, entre otros. Existen tablas que, teniendo en cuenta estos factores, pueden aproximar un valor, pero adicionalmente se puede determinar por medio de conocer todos los parámetros que involucran en la ecuación de Manning, los cuales son el caudal, el área, la velocidad media, el radio hidráulico y la pendiente media. Una vez conocidos todos estos factores, por medio de aforos realizados en el punto, se puede realizar el despeje de esta ecuación para conocer n, que sería el coeficiente de rugosidad.